verso 14 al 15. Dice la palabra de Dios de esta manera: así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Porque ciertamente, voy a leer hasta el 17, porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de llegar a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Hermanos, cuando nosotros hablamos o consideramos el tema del temor a la muerte, que es un temor, como todos los temores, hermanos, que afectan a todos los seres humanos, todos en un momento determinado tienen han pasado por esta experiencia. Hace precisamente dos días hace 2 días atrás, conversaba con una persona y esta persona me decía: pastor, esta persona estaba muy enferma, me decía: pastor, tengo miedo a morir. Tengo miedo a morir. Todos en un momento determinado, no importa cuán jóvenes seamos o cuán adultos seamos, todos han experimentado y experimentan este temor a morir, y algunos experimentan el temor no solamente a morir, sino también el proceso de cómo vamos a llegar a ese punto y cómo vamos a atravesar por esa experiencia. Y cuando hablamos de este tema, un versículo que no podemos pasar por alto es precisamente el texto que acabamos de leer, porque este pasaje habla con mucha claridad no solamente acerca de la naturaleza del temor a la muerte, sino también cuál es la solución al temor a la muerte. Amén, hermanos. Y una de las cosas que hemos visto y que vimos la semana pasada, hermanos, es que el temor a la muerte, no sé si usted se recordará, que consideramos, como dice este pasaje, es un instrumento, el temor en sí es un instrumento que Satanás usa ¿para qué? Para esclavizar a toda la gente, para esclavizar al hombre sin Cristo. Y vimos cómo ese temor y cómo esa esclavitud se ponía de manifiesto. Sin embargo, dice la palabra de Dios en el versículo 14 que así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud. Dice el texto, toda la vida. La mala noticia es que todos en un momento dado, no importa si somos cristianos o no, todos en un momento dado hemos experimentado este temor, y si no lo has experimentado todavía, lo vas a experimentar. Es parte de vivir en un mundo caído. El diablo lo utiliza para someter a los hombres en esclavitud. Sin embargo, la buena noticia para nosotros esta noche es que en Cristo hay libertad, no solamente del poder del pecado, sino también del temor a la muerte. Amén, hermano. En Cristo hay libertad, no solamente de la muerte, porque el hecho de que Cristo murió, fue enterrado y resucitó al tercer día, hermano, garantiza nuestra victoria sobre la muerte. Ya la muerte no tiene poder sobre nosotros, porque aun cuando muramos físicamente, esa muerte es temporal, y de la misma manera que la muerte no pudo retener a Cristo en la tumba, tampoco podrá retener a los hijos de Dios. Amén, hermanos. Ahora, ¿cómo nosotros en la práctica, cómo nosotros vencemos, cómo nosotros lidiamos con este temor? How do we deal with this fear? Bueno, nosotros aprendimos, hermanos, que una de las cosas lo primero que necesitamos hacer, ¿qué cosa es? Necesitamos tener un entendimiento bíblico de la naturaleza de la muerte. Y no quiero abundar en este punto porque lo vimos y el tiempo se nos está yendo bien rápido esta noche. Lo segundo que tenemos que ver, o queremos aprender esta noche, es que para poder vencer
el temor a la muerte, necesitamos renovar nuestro entendimiento de la esperanza del Evangelio. Amados hermanos, yo quiero hacer énfasis en esto. Si yo te pregunto cuál es la esperanza que tenemos en el Evangelio, ¿cuál es la esperanza? ¿Qué tú responderías? If I ask you tonight, what is the hope that we have on the gospel? Or what hope the gospel provides for us? Todos lo sabemos. Cristo va a regresar y Él va a hacer nuevas todas las cosas. No va a haber más muerte, no va a haber más pecado. Todas estas son promesas que nosotros tenemos en Cristo por medio del Evangelio. Amén, amén. Ese es otro beneficio y una de las promesas que nosotros tenemos en el Evangelio. Hermanos, mira esto. La muerte es segura. Tú te vas a morir. You will die. Some of you or some of us, we will die. Some maybe die in a young age. Others, maybe they will live a long life. But we all will die. That is the bad news. But in Christ, you have freedom of the power of death. And in Christ, you have freedom of the fear of death. Because we have hope in Christ. Amén, hermanos. Ahora, yo quiero que tú consideres, cuando yo digo necesitamos renovar nuestro entendimiento de la esperanza del Evangelio, estoy haciendo referencia al hecho, hermanos, de que constantemente nosotros debemos alimentar esa esperanza ¿con qué? Con la palabra de Dios, para que a la vez podamos, amados hermanos, hablarle verdad a nuestras emociones cuando el temor a la muerte quiere gobernar nuestros corazones. Te lo voy a decir, hermano. Muchas veces nosotros sabemos cuál es la esperanza que tenemos en Cristo. Ustedes lo han dicho muy bien. Pero lo cierto es que muchas veces lo olvidamos. Y lo cierto es que muchas veces ni siquiera lo creemos. Y es por eso que es importante y es necesario que cada creyente renueve su manera de pensar, su entendimiento de esa promesa. ¿Cuál es la implicación de las promesas que nosotros tenemos en el Evangelio? A eso me refiero. No es simplemente saber. Cuando yo hablo, amados hermanos, de renovar nuestro entendimiento acerca de las promesas que tenemos, es renovar nuestro entendimiento específicamente de cuáles son las implicaciones de esas promesas. Porque una cosa es saber, yo tengo vida eterna. Cristo me libró del poder de la muerte. Eso todos lo sabemos. Pero esas son promesas que afectan no solamente la eternidad, sino que afectan mi presente, la manera en que yo vivo, la manera en que yo enfrento la realidad de la muerte, es informada por el entendimiento que yo tengo de las promesas que Dios me ha dado en Jesucristo. Y para yo poder renovar nuestro entendimiento, cómo esa promesa de vida eterna me afecta a mí hoy, cómo me ayuda, cuál es la implicación, cómo yo debo vivir a la luz de esas promesas. Yo renuevo, hermano, mi entendimiento cuando constantemente yo alimento ese entendimiento de las promesas con la palabra de Dios. Y cuando el momento llega y el temor a la muerte te quiere dominar, ese es el momento en que tú, porque has estado alimentando esas esperanzas con la palabra de Dios, el Espíritu Santo va a traer su palabra a tu mente y tú vas a poder hablarle verdad a tu alma. Tú vas a poder hablarle verdad a tus emociones. Porque tú tienes el hábito de alimentar tu esperanza con la palabra de Dios. Amén, hermano. Ahora mira conmigo estos dos versículos. Juan 14, 1 al 3. El segundo libro que está ahí, hermano, no es un libro nuevo en la Biblia, es 1 Corintios.
It's 1 Corinthians chapter 15. That is not a new book of the Bible. 1 Corintios capítulo 15 versos 51 al 58. Pero primero vamos a leer Juan 14, 1 al 3. First, let's read John 14 verse 1 through 3. Amén. ¿Quién lo quiere leer, hermanos? ¿Quién lo quiere leer? Hermano. Dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, acaso les habría dicho que voy a preparar ese lugar. Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es un texto que demanda, como todos los textos de la Escritura, demanda un fuerte amén. ¿Qué aprendemos de este pasaje? Bueno, hermanos, este pasaje nos enseña muchas cosas acerca de la vida presente y la vida después de la muerte. Lo primero que nos dice Cristo es: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. No sé cuántos de ustedes conocen el contexto de este pasaje, pero Cristo acaba de anunciarle que Él va a morir. Cristo ha pasado prácticamente toda una noche con los discípulos anunciándoles que Él iba a morir. De hecho, le anunció que uno de ellos lo iba a traicionar. Le dice a Pedro que antes que cante el gallo 3 veces, Él lo iba a negar. Muchas cosas pasaron esa noche, pero lo que estaba en la mente del corazón de los discípulos era: ¿qué va a pasar con nosotros? Imagínense, hermano, 3 años y medio o alrededor de 3 años caminando con Jesús. Ellos lo dejaron todo y ahora su líder, su maestro, su Señor le dice: me van a matar. ¿Cómo eso va a afectar la vida de los discípulos? Y es en ese contexto en que los discípulos estaban pensando en las implicaciones de la muerte de Cristo, que Cristo le dice amorosamente a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. ¿Sabes por qué Cristo le dijo a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón? Porque Cristo sabe que nuestros corazones fácilmente son turbados y dominados por el temor a la muerte. Y Cristo le dice a su pueblo: no se turbe vuestro corazón. Y la solución es creer en Dios, creer también en mí. Y cuando Cristo dice creer en Dios y creer también en mí, básicamente lo que está llevando a los discípulos es a creer, a poner su confianza en ¿qué? En la revelación que Dios ha hecho de sí mismo en su palabra. Nosotros creemos en Dios cuando nosotros creemos la palabra de Dios. Cuando yo digo, esta palabra es verdad. Cuando yo creo en la palabra de Dios, es un sinónimo de creer en Dios. Cree en Dios y cree también en mí. Y mira lo que le dice, hermano. En la casa de mi Padre, verso 2, hay muchas moradas. Si así no fueras, os lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Hermano, ¿quién entiende fácil en este texto? Cuando usted lee ese versículo, ¿qué usted aprende? ¿Qué dice el texto? What do you learn from this passage? Prácticamente que el Señor nos está esperando. El Señor nos está esperando. Muy bien. Una promesa. Tenemos una promesa. ¿Y qué dice? ¿Pero qué dice? Que nos va a preparar un lugar. Que Él va a preparar un lugar para nosotros, ha preparado un lugar para nosotros. Mira el texto, ¿qué dice? Dice, Tú estás buscando su credibilidad. Si lo que te estoy diciendo no fuera verdad, no te lo hubiese dicho. Exacto. Ahora, fíjate lo que dice Jesús. En la casa de mi Padre, ¿qué dice el texto? Hay muchas moradas.
suficiente para todos aquellos que han de creer. Aleluya. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Y él dice, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Hermanos, una de las cosas que yo aprendo de ese versículo es que cuando nosotros nos muramos, cuando la muerte llega a tu vida, escúchame bien, hermano, cuando la muerte llega a tu vida y esa experiencia, te toca el día de pasar por esa experiencia, tu alma no va a vagar en el espacio. Tu alma no va a estar en un limbo, esperando a ver movida, ¿sabes? Como un barco movido por las olas y está a la deriva. No, tu alma no va a ir a la deriva, al limbo o en el espacio. Tu alma va a ir con Cristo a las moradas que Él ha preparado para ti. Y si no eres creyente, tu alma tampoco va a estar vagando en el paraíso. Tu alma va a ir a un lugar de tormento hasta el día del juicio. Pero para el creyente, nosotros estamos seguros de que cuando yo cierre los ojos aquí, lo voy a abrir en la eternidad y yo voy a estar con Cristo en su gloria. Hay un lugar para mí. No porque yo me lo he ganado. No porque yo me lo merezco. Sino porque Cristo lo ganó para mí y lo preparó para mí. La muerte, cuando viene la muerte y yo tengo que mirar la muerte cara a cara, los creyentes podemos mirar la muerte y sonreír porque sabemos que cuando cerremos los ojos aquí, no vamos a ver más a mamá, ni a papá, ni a hermano, ni a mi mujer, ni al esposo, ni a los hijos, pero voy a ver al Cristo de la gloria y Cristo es mejor. Cristo es mejor que papá y mamá. Cristo es mejor que mis hijos. Cristo es mejor que mi esposa. Cristo es mejor que el esposo. La muerte me va a separar temporalmente, incluso de mi familia cristiana, pero no importa, porque cuando yo abro los ojos de eternidad y mis ojos contemplen, aleluya, al Cristo de la gloria, Él consolará mi corazón y su Espíritu Santo, por medio de su palabra, consolará a mi familia aquí en la tierra, que están en Cristo. Porque Él nos ama a ellos también, más de lo que yo lo amo a ellos. ¿Sí lo puede ver, hermano? Entonces yo tengo que repetirme esa verdad, tengo que llenar mi alma con esa verdad. Mi alma no va a estar vagando, no va a estar en un limbo. En estos días, hermano, he tenido la oportunidad, el privilegio de hablar con varias personas acerca de la muerte y conversaba con una persona que me contaba una experiencia y que ella tuvo y me dice, mira, yo soy católico romano. Yo tengo una amistad que era católica romana también y cometió uno de los pecados mortales de la religión católica romana. Y si tú sabes lo que es, y dice, esta es una familia que tenía mucho dinero, mucho dinero. Y sabes lo que es que cuando llegó el funeral, el sacerdote dijo, bueno, sabemos que su alma va para el purgatorio y después irá entonces al cielo. Y ya me dice, imagínese usted, pastor, eso lo digo porque la familia era rica, pero ¿qué va a ser de los pobres que cometen pecados mortales también? Bueno, yo le dije, bueno, todos los pecados son mortales. Todos. No hay pecados veniales ni pecados mortales. Todos los pecados son mortales. Y yo le dije, el mentiroso va a estar en el infierno con el inmoral, con el adúltero, con el idólatra, con el asesino. Todos los pecados son mortales. La buena noticia, yo te voy a decir lo que nosotros creemos. Nosotros creemos que en Cristo hay perdón para todos los pecados. Y si tú estás en Cristo, tus pecados han sido perdonados y tú tienes vida eterna. Amén, hermanos. Porque Cristo no es por mi justicia, es por la justicia de Cristo. Entonces yo tengo que llenar mi mente con estas verdades.
En Cristo tenemos esperanza, hermano. No vamos a ir al purgatorio. No vamos a ir a estar allí a esperar a ver si sí o si no. No voy a quedar en un estado inconsciente. No, hermano. Vamos a ir a las moradas que Cristo ha preparado para nosotros. Y ahí esperaremos el día del juicio. Y cuando ese día llegue y yo tenga que presentarme delante de Dios, mi hermano, ese día, si Dios, y yo voy a aplicar a mí mismo lo mismo lo que le pregunto a las personas cuando hablo del Evangelio. Si Dios te preguntara por qué debería dejarte entrar en el cielo, lo único que puedo decirle es porque Cristo murió por mi pecado. Porque estoy aquí delante de ti, oh Dios, no es mi justicia, sino en la justicia de tu Hijo Jesucristo. El pastor Alistair Beck, él hablaba de los ladrones que estaban los malhechores que estaban en la cruz. Y él decía, imagínate tú, ese hombre no sabía teología, él no sabía qué es lo que era bautista, él no sabía de la Biblia, no sabía nada. Imagínate, y él decía, imagínate, cuando llegó allá al cielo y lo vieron allí y le preguntaron, ven acá, ¿y tú qué haces aquí? Y él dijo, y él seguramente respondería, el hombre que estaba en la cruz del medio, me dijo que podía venir. Aleluya. Esa es mi esperanza, hermano. ¿Por qué puedo estar ahí? Porque el hombre que murió en la cruz del medio murió por mi pecado. Y me dijo, todo aquel que cree en él tiene vida eterna. Amén, hermano. ¿Y cómo yo sé que eso es verdad? ¿Cómo yo puedo creer, hermano, que las promesas de Dios son verdad? How can I believe that the promise that I have in the Bible is truth? How can I believe that? Because Christ died for my sin. He was buried and rose again on the third day. And he ascended to heaven. And he is sitting in the right hand of the Father. Amén, hermanos. Y Él nos da la fe para creer. Amén, hermano. Pero nuestra fe no está basada en cuentos. Está basada en hechos históricos, hermanos. La historia testifica que Cristo resucitó. Amén. Y por eso puedo confiar en sus promesas. Amén, hermanos. Dice el texto, hermano, verso 3. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, estéis también vosotros. Amén. Permítame leer un poquito más, hermano. Allow me to read a little bit more. Y conocéis el camino a donde voy. Tomás le dijo, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Aleluya. Hermano, considera este versículo por un momento y mira la conexión que hay con la promesa con la cual comienza el capítulo 14. Jesucristo es el camino a la vida eterna. Él es la verdad. Porque Él es el testigo fiel y verdadero. Yo puedo confiar en su palabra, yo puedo confiar en las promesas que Él me ha dado. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hermanos y amigos que están aquí en esta noche, joven, adolescente, niño, adulto, solamente hay un camino de salvación. Y Cristo te llama a caminar por ese camino esta noche. Si tú no tienes a Cristo, si tú estás fuera de Cristo, solamente hay un camino de victoria sobre el pecado y la muerte. Solamente hay un camino de salvación de la ira de Dios. Solamente hay una fuente de vida eterna. Solamente una. No hay dos, no hay tres. Solamente hay una fuente de vida eterna. Solamente hay una fuente de bendición. Solamente hay un camino de salvación. Y ese camino es Jesucristo.
Y yo te invito en nombre de Cristo a que hoy tú camines por ese camino. ¿Y cómo tú puedes caminar por ese camino? Cree en Jesucristo. Arrepiéntete de tus pecados y Dios te perdonará y te dará vida eterna. Amén, hermanos. Ahora, vamos a leer 1 Corintios capítulo 15, versos 51 al 58. 1 Corinthians chapter 15, verse 51 to 58. Todos lo tienen, hermanos. ¿Quién no quiere leer, hermanos? Primera de Corintios capítulo 15, versos 51 al 58. ¿Quién no quiere leer? He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Hermanos, qué maravillosa promesa. Y yo quiero animarte a que tú grabes, marques ese texto en tu corazón, en tu Biblia, y lo guardes en tu corazón como María guardaba en su corazón las palabras de Jesús también, y la profecía que Dios le había dado. Quiero nada más enfatizar el final del versículo 54 en adelante. Dice el texto, hermano, pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, está hablando de qué? De la resurrección, hermano. Dice, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Y me fascina como dice, hermano, devorada ha sido la muerte en victoria. Aleluya. Devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer una pausa aquí. Hermanos, es por eso que la doctrina de la resurrección de los muertos y de la resurrección de Cristo, la resurrección corporal de Cristo, es tan importante para la vida cristiana. Tan importante es que si usted no cree en la resurrección corporal de Jesucristo entre los muertos, usted no es cristiano. Usted no tiene fe. Usted está muerto en su delito y pecado. Nosotros creemos no en una resurrección espiritual. Cristo resucitó corporalmente con un cuerpo glorificado de la misma manera que tú y yo resucitaremos. Ahora, dice el texto, hermano, gracias damos a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿La victoria de qué, hermano? Victoria sobre el pecado, victoria sobre el temor a la muerte y victoria sobre la muerte. Y victoria sobre la ira presente y venidera de Dios. Y esta victoria viene por medio de ¿quién? De Jesucristo. Porque Cristo murió y resucitó. Por eso Pablo, el autor a los Hebreos, decía en su carta, hermano, que porque nosotros
participamos de carne y sangre, era necesario que Él participara de carne y sangre también. ¿Para qué? Para padecer como padecemos nosotros, librarnos, hermano, morir. ¿Cuánta bendición, hermano? Dice el texto, hermano. Por tanto, hermano, mire esto. En el verso 57 te dice, gracias damos a Dios que nos da la victoria. Eso es una verdad. Y ahí tenemos una promesa también. En Cristo tenemos victoria. Ahora mira cómo esa promesa y esa verdad afecta el presente. Por tanto, verso 58, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Lo voy a dejar. Mediten eso, hermano, en su casa. Pero este es un buen ejemplo de cómo la Biblia, las promesas, por eso decía que tenemos que renovar nuestro entendimiento de las promesas que tenemos en el Evangelio, para que podamos vivir acorde según sus implicaciones. Lee la Escritura, medita la Escritura, alimenta tu esperanza con la palabra de Dios. Amén, hermanos. Ahora, lo segundo que necesito, hermano, o lo otro que necesito para poder vencer la muerte, el temor de la muerte, es esto. Necesitamos creer en las promesas que Dios ha dado a sus hijos. No me voy a demorar mucho en esto. Y usted dirá, hermano, no es lo mismo. No es lo mismo. El otro punto, ¿cuál era? Necesitamos renovar nuestro entendimiento. Pero también necesitamos, ¿qué cosa? Creerlo, hermano. Creer las promesas que Dios le ha dado a sus hijos. Porque no, si usted simplemente lo conoce, usted puede conocer los textos bíblicos, las promesas, pero usted necesita, ¿qué cosa? Creerlas. Creerlas. Y para eso yo necesito tener fe y decirle a Dios, Señor, multiplícame fe. Amén. Porque el hecho de que nosotros tenemos temor a la muerte implica que nuestra fe en ese momento se ha debilitado. Y yo necesito que Dios la fortalezca. Yo necesito orar y decirle, Señor, ayúdame en mi incredulidad y dame fe. Dame fe para creer. Amén, hermanos. Vamos a leer estos dos textos bíblicos, hermanos. Segunda de Pedro 3:13. Segunda de Pedro 3:13. Vamos a leer desde el 11, hermanos, para tener el contexto. Segunda de Pedro, 2 Peter, chapter 3, verse 11 through 13. ¿Todos lo tienen, hermanos? Dice, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de persona no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad? Esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Pero según sus promesas, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en la cual mora la justicia. Amén. Hermanos, mira lo que el texto está diciendo. Hermanos, y es por eso que este punto es tan importante. Porque en este pasaje el apóstol Pedro está explicando las cosas que van a acontecer en el final de los tiempos. Y él le dice, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas, hermanos, piensa conmigo por un momento en ese pasaje. Think for a moment in this verse. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas. ¿De qué cosas se está hablando? De toda la creación, como nosotros la conocemos ahora.
Cuando el día del fin venga y Cristo venga, no solamente lo malo de esta creación va a ser destruido, todo va a ser destruido. Y dice, puesto que todas estas cosas deben ser destruidas, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad? Cuando yo creo las promesas que Dios le ha dado a sus hijos, porque yo soy su hijo en Cristo, he sido adoptado, ante la realidad de que todas las cosas van a ser destruidas y que nosotros en Cristo esperamos cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia, esa promesa, esa verdad me lleva a vivir de una manera. ¿Me lleva a qué? A vivir, hermano, en santa conducta, en piedad. Me lleva a vivir una vida santa, piadosa delante de Dios, y me lleva a vivir una vida, hermano, expectante de la segunda venida de Cristo. Piensa por un momento en esto, hermano, que es bien importante. Hermanos, el temor a la muerte se alimenta de nuestra obsesión con las cosas de este mundo. Nosotros estamos tan apegados a las cosas de este mundo, estamos tan apegados a lo que conocemos, hermano, y ese apego a las cosas de este mundo alimenta el temor a la muerte. Porque morir implica que voy a perder todas estas cosas que yo amo tanto, que en sí mismas no son malas, pero son temporales. Y Pedro está llevando a la iglesia ¿qué? A llevar su mirada a las promesas, según sus promesas. Está llevando a la iglesia a creer, pon tu fe en estas promesas. Hermanos, y es por eso que yo digo que necesitamos creer esas promesas. ¿Ustedes saben por qué? Porque la manera en que tú y yo vivimos, yo creo que todos abran sus oídos, hermano. Les voy a hacer una historia. Yo conozco un padre que cuando sus hijos eran chiquitos, si en el cuerpo no lo sé o fuera del cuerpo tampoco lo sé, pero cuando sus hijos eran bien chiquitos y lo quería regañar o quería asegurarse de que aprendieran algo, le decía, ábrete bien los oídos. Y los pobres muchachitos sabían así los oídos. Ábrete bien los oídos y escuchan. Yo creo que todos me escuchen bien, hermano. ¿Sabes, hermano, por qué este punto es tan importante? Porque la manera en que muchos de nosotros, y no estoy hablando de los hermanos de la iglesia de Filadelfia o de la iglesia de la esquina, la manera en que muchos de nosotros vivimos dice que nosotros no creemos estas promesas. Porque vivimos valorando más las cosas de este mundo que el cielo nuevo y la tierra nueva. Nosotros no vivimos esperando ese día. Decimos, oh, yo lo creo. Cristo viene, hermano. Aleluya. Pero la manera en que vivimos dice que nosotros estamos enfocados en las cosas que se van a ser destruidas. Déjame decirte algo, hermano. Mira, tu trabajo, tu casa, tu bote, tu camión, tu lancha, tu motocicleta, tu palacio, la cuenta de todo por lo que tú trabajas en este mundo, todo lo que tú valoras en este mundo va a ser destruido. Tú estás gastando tu vida por algo que es temporal. Estás gastando tu vida en algo que simplemente lo vas a poder acariciar por un poco de tiempo, pero va a destruir, no tiene valor eterno. Y estás tan afanado en esas cosas, estás tan afanado en las cosas de este mundo que son temporales, hermano. Y cuando hablamos de las cosas de este mundo, hermano, a veces cuando los cristianos usan la expresión, no, las cosas de este mundo, piensan en, la fiesta, la tomadera. No, hermano. El amor a las cosas temporales te domina. El amor a lo que tú haces te domina. Porque tu identidad no está en Cristo, sino en lo que tú haces con tu vida. Tu identidad está en tus logros. Tu identidad está en tus méritos. Por eso estás tan apegado. Vivimos como el caballo, hermano. ¿Sí sabes cómo anda el caballo, hermano? Con dos cosas aquí, hermano. No puede ver para los costados
solamente ve una cosa. Y muchos de ustedes viven de esa manera, hermano. Y ustedes necesitan que Dios renueve su fe para que ustedes puedan creer esta promesa. No solamente la promesa que en Cristo tenemos vida eterna, sino la promesa de que todas estas cosas van a ser destruidas. Pero según sus promesas, tú y yo esperamos cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia. Amén, hermano. Ahora, dice, hermano, si ve las implicaciones. O sea, lo que tú crees informa la manera en que tú vives. Y por eso te lleva a descuidar tu alma, hermano. A descuidar tu alma, descuida tu alma, descuida tu... Hermano, yo no puedo hacer suficiente énfasis en esto. Pero qué miserables somos, hermano, qué vida tan miserable es gastar tu vida, tus años, tu fuerza, tu energía en cosas que son temporales y descuidar lo más importante. Esa es una manera miserable de vivir. Y tú y yo tenemos que cambiar esa manera de vivir. Tú y yo tenemos que cambiar esa manera de vivir. Hermano, porque dice Pablo, gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria, porque tú tienes victoria en Cristo. Es para que tú y yo vivamos, hermano, gastándome hasta mi último poquito de energía que me queda en mi cuerpo, en mis últimos años, yo voy a servir a mi Cristo. Porque Él me salvó, yo tengo vida eterna, mi cuerpo se desgasta. ¿Y qué? Yo tengo en Cristo la esperanza de un cuerpo nuevo, renovado, glorificado. Si tú crees eso impacta la manera en que tú vives. Por eso tú y yo necesitamos creer estas promesas para revertir la manera en que nosotros vivimos. Hermano, hay un dicho que dicen todos que en los memorias uno no se lleva nada. Pero se puede llevar algo. Al cielo. Llévese a su familia. Enséñenos quién es Dios, cómo conocerlo. Aquellos que algún día sean salvos, se van a ser también. Esa es la importancia para los padres como padres. Que nos enseñen uno quién es Dios, que aprendan cómo hacer salvos y que sepan que van a ir al cielo también, no más uno. Amén, amén, hermano. Pero otra cosa que quiero decir, yo cuando estaba hablando con mi pastor antes, tenía 91 años, me decía que su tiempo ya no lleva vos. Y ahora que estoy llegando yo más cerquitas a esos años, hermano, ya no le tengo miedo a la muerte ya, ¿ok? In fact, I'm looking forward to it, ¿ok? ¿Por qué digo eso? Porque todos los días cuando se llega uno a la edad mía o más anciano, hermano, se levanta uno con el dolor de cabeza, le ven las rodillas, le ven la espalda, algo le duele, hermano, ¿ok? So, cuando ya el Señor lo llama a uno y hace la televisión para ciego con él, ya no va a haber más lágrimas, más dolor, nada de eso. So you look forward to it. Yo no quiero que los hermanos estén llorando por mí o que estén diciendo ahí, que no me pongan en alto sistema, hermano, porque lo más triste para mí, hermano, es que es tristeza que el Señor, por el pecado, hermano, nos impulsó. Cada uno de nosotros tenemos el día que el Señor nos tiene a morir. ¿Okay? No sabemos cómo ni cuándo, pero todos vamos a morir como ustedes. Pero la mejor cosa que puede hacer, uno es estar preparado. ¿Okay? Yo y mi esposa ya estamos preparados para eso, ya tenemos los lados, sabemos dónde vamos a estar ahí. ¿Okay? Nos falta comprar la piedra. Pero sabemos, hermano, dónde vamos a estar, aquí. ¿Okay? Y esa... Cuando usted llegue a mi edad, hermano, usted va a saber que lo estoy hablando. No, hermano, no tengo que esperar su edad, ya eso es lo que usted está hablando. Cuando tiene 40, 30 años, ando muy a gusto, hermano. Sí, mire, hermano. No pienso de la muerte. Sí. Y eso que dice, hermano, quiero enfatizar solamente algo. Y él decía, debido a esa verdad de que todos vamos a morir, tenemos que estar preparados.
Y mi pregunta para cada uno de ustedes, especialmente para los niños y los adolescentes que están aquí esta noche: ¿tú estás preparado para morir? Are you ready to die? Because you will die. But in Christ you have eternal life, if you believe and repent of your sins. Hermanos, una de las cosas que Dios en su providencia le ha enseñado a los niños y jóvenes de este pueblo en específico, y esto que voy a mencionar ahora pasa en todos los lugares, pero como es un pueblo chiquito se nota más, pero una de las cosas que Dios en su providencia le ha enseñado a los jóvenes, adolescentes y niños de este pueblo, cristianos y no cristianos, es que la muerte te puede llegar en cualquier momento. No hay edad. En vez de estar, y quiero ser claro en esto, hermano, es bueno planear para el futuro, es bueno tener sueños. Me voy a graduar, cuando me gradué de high school, voy a estudiar en la mejor universidad, me voy a forzar, voy a alcanzar un buen GPA para ir a una buena universidad. Todo eso es bueno, eso es fantástico. No seas vago, ¿verdad? La vagancia no es buena. Estudia a lo mejor que tú puedes, planea para el futuro, prepárate para el futuro, pero más importante que eso es prepararte para la eternidad. Prepararte para la eternidad, porque tú vas a morir y tus planes van a ser interrumpidos tarde o temprano por la muerte. Y para ese día tú tienes que estar preparado, porque ese día te va a llegar y cuando te llegue ya no hay nada más que hacer. Y la manera de prepararte es creyendo hoy en Jesucristo como el Hijo, que es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, y arrepintiéndote de tus pecados. Si tú haces eso hoy, de cierto te digo que tus pecados serán perdonados y Dios te da vida eterna. You need to be ready. And the way of being ready is believing in Jesus and repenting of your sin. Because you will die. But in Christ we have victory over them. Amén, hermanos. So, necesitamos, hermanos, creer en la suficiencia de Cristo como nuestro sustituto. Hermanos, Cristo fue nuestro sustituto en la vida. Cristo fue nuestro sustituto en la muerte. La muerte del Hijo de Dios no fue una muerte sencilla, no fue una muerte fácil, fue una muerte agonizante. Fue agonizante espiritualmente y fue agonizante físicamente. Cuando Cristo murió, antes de morir, dice la Biblia que Él estaba en agonía. Dice que era tanta la agonía que Él experimentaba que su sudor era como gotas de sangre que caían en la tierra. Sus vasos sanguíneos, debido a la agonía que Él estaba experimentando, se reventaron y empezó a sudar sangre. Pero la muerte de Cristo en la cruz fue en aquel tiempo era la muerte más terrible que una persona podía experimentar y la más dolorosa. Tal es así que la historia dice, hermano, que el Imperio Romano, porque fue el Imperio Romano el que inventó la muerte por crucifixión, el Imperio Romano castigaba a muerte por crucifixión a los peores delincuentes que no fueran ciudadanos romanos, porque ellos consideraban tan vergonzosa, tan horrenda esa muerte, que un ciudadano romano no podía morir crucificado. Cristo, como nuestro sustituto, murió esa muerte dolorosa y vergonzosa. Ahora bien, ¿cómo eso se relaciona con el temor a la muerte? ¿Cómo eso me libra a mí del temor a la muerte? Cuando yo creo que en la suficiencia de Cristo como mi sustituto en la vida y en la muerte,
y yo tengo conciencia de la muerte que Cristo experimentó en mi lugar y Él la soportó victorioso, hermanos, esa verdad, esa fe, esa convicción me libra a mí del temor al proceso de la muerte. Porque yo sé que aunque mi muerte me toque morir una muerte dolorosa y larga, Cristo está conmigo en medio de la muerte, en ese proceso. Cristo pasó por un proceso similar, mucho más doloroso, mucho más terrible, y Él venció. Por medio de Él yo puedo enfrentar ese proceso victorioso también, porque Él es mi sustituto. Amén, hermanos. No vamos a leerlo por cuestión de tiempo, pero apunta en tus notas Lucas capítulo 23, verso 32, y Hebreos capítulo 2, versos 16 al 18. We will not read it because the time, for the sake of time, but write you know Luke chapter 23, verse 32, and Hebrews chapter 2, verse 16 through 18. Amén. Hermanos, ok, ese era el último slide. Si me va a dar tiempo a leer los textos, vamos a leerlo. José, ponme por favor el último slide ahí. Vamos a leer Lucas, hermanos, que ya está el último. Lucas 23, verso 32, y otro hermano va a leer Hebreos 2, 16 al 18. Amén. ¿Quién no quiere leer Lucas 23, hermano? Hermano. 23, verso 32. Y lea, hermana, también el verso 40 y 46. Jesús, clamando en amor, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, se retiró. Amén. Fíjate, hermano, he leído solamente dos versículos, quiero rápidamente hablarte del contexto de este pasaje. Dice el versículo 32 que también llevaron con él a dos malhechores para ser muertos con él. Y dice, hermano, que en el verso 33 que pusieron uno a la derecha y a la izquierda. Y en el verso 35 dice, y el pueblo estaba allí mirando, verso 34, perdón, verso 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y echaron suerte repartiéndose entre sí sus vestidos. Eso era una forma de ¿qué? De burla. Dice que el pueblo, verso 35, y el pueblo estaba allí mirando, y a unos gobernadores se mofaban de él, diciendo: a otro salvó, que se salve a sí mismo, si este es el Cristo de Dios, su escogido. Verso 36, los soldados también se burlaban de él, acercándose y ofreciéndole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. En el verso 38, había también una inscripción sobre él que decía: este es el rey de los judíos. Hermanos, todas estas eran expresiones de ¿qué? De burla. Pero mira cómo Dios en su soberanía usa la maldad de los hombres para llevar a cabo su propósito redentor en el mundo, que aun cuando en lo que se mofaban para que se cumpliese la escritura, porque todo eso fue profetizado. Pero también, hermano, cuando pusieron el cartel que decía: este es el rey de los judíos, dice los evangelios que se escribió en tres idiomas, para que todos los que estaban allí en aquel tiempo leyeran y supieran que ese que estaba en la cruz era verdaderamente el rey de los judíos, el rey del pueblo de Dios. Y él experimenta toda esa burla. Le dan a beber vinagre. Hermanos, y al final dice, en el verso 46,
Y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cristo pasó por este proceso doloroso, vergonzoso, victoriosamente. Por medio de Él, tú y yo también podemos. Amén, hermanos. Mientras yo leí este pasaje ahora, yo pensaba, hermano, qué bueno sería que si Dios nos concede estar conscientes en el último momento de nuestra vida, tú y yo podamos decir también: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y morir. Y evidentemente, una vez más, cuando Cristo dice: Padre, en tus manos, aleluya, encomiendo mi espíritu, Cristo está enseñando a sus discípulos y a nosotros que la muerte no es el final de todo. Que tu espíritu regresa a Dios, quien fue quien lo dio. Amén, hermanos. Cualquiera que sea el proceso, Cristo va a estar contigo si tú estás unido a Él por la fe. Puede ser doloroso, pero Cristo, por medio de Cristo, tú tienes victoria sobre ese proceso y tú puedes enfrentar ese proceso con esperanza y libre del temor. Amén. Quiero leer rapidito, yo lo voy a leer, Hebreos capítulo 2, que es el pasaje con el cual comenzamos. Dice la palabra de Dios, hermanos, de esta manera. Quiero enfatizar el versículo, los versos 16 al 18. Por tanto, dice el verso 16: porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Quiero hacer una pausa ahí. ¿Quién es la descendencia de Abraham? La iglesia, tú y yo, los salvos, judíos y gentiles que han creído en Jesucristo y se han arrepentido de sus pecados. Ellos son la descendencia de Abraham. Y mira lo que dice el texto, hermano, que Él lo ayuda, le ayudó a los ángeles. Él ayuda a la descendencia de Abraham, porque tú y yo somos parte de la descendencia de Abraham por la fe. Cristo te ayuda. He is your help in the time of death. That's why David said in Psalms 23, even if I walk through the darkness valley, I will fear no evil, because you are with me. He is your helper in this life and in the time of death. Do you believe that? Dice que Él no ayuda. La ayuda que tú necesitas para ser libre del temor a la muerte viene de Cristo. Y Él ha prometido ayudarte. No tengas miedo. No se turbe vuestro corazón ante la realidad de la muerte y de la probabilidad de una muerte dolorosa. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios. Creed también en mí. ¿Tú crees? Do you believe? Y el verso 18 dice: pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer, verso 18, para socorrer a los que son tentados. Tú vas a ser tentado a tener temor a la muerte. Vas a ser tentado a tener temor al proceso de la muerte. Pero porque Él, como tu sustituto, fue tentado en el sufrimiento, Él es poderoso para socorrerte cuando tú eres tentado también. ¿Tú crees eso? Amén. Si tú lo crees, hoy es una buena oportunidad para darle gracias a Dios por la fe que nos ha dado. Amén. Pero si tú no lo crees, pídele a Dios: Señor, esta noche dame fe. Y si tú estás aquí sin Cristo, amigo que estás aquí sin Cristo, joven, niño, adolescente, yo no puedo hacer suficiente énfasis en esto. Hoy corre a Cristo. Él es tu única esperanza. Él es el único camino. Él es el pan de vida. Arrepiéntete, cree en Jesucristo y tú serás salvo. Vamos a ponernos en pie.
y vamos a terminar en oración esta noche. Amante Padre Celestial, te damos gracias por el tiempo que hemos pasado en tu palabra. Gracias, Señor, por ayudarme para poder predicar tu palabra esta noche. Gracias, Señor, por el ánimo y el consuelo que tenemos en la Escritura. Dios mío, ¿qué podemos pedir esta noche? Señor, yo oro en el nombre de Jesucristo que tú fortalezcas nuestra fe para creer tu palabra, para creer tus promesas, para buscar la ayuda y el socorro que tú has prometido en el día de aflicción para nuestras vidas. Señor, en el nombre de Jesús, quiero rogarte que tú nos ayudes a creer tus promesas y tu palabra, que tú renueves nuestro entendimiento de las promesas y la esperanza que tenemos en el Evangelio. Señor, para que podamos vivir en esta vida, Señor, acorde a esa promesa y esa esperanza. Ayúdanos a permanecer firmes. Ayúdanos a ser constantes. Ayúdanos a crecer en el conocimiento tuyo. Ayúdanos, Señor, a vivir, a gastar nuestra vida sirviéndote, sabiendo, Señor amado, que nuestro trabajo para ti no es en vano. Ayúdanos, Señor. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Y ahora que vamos a nuestros hogares, te ruego que tu paz y tu gozo gobiernen nuestros corazones y que asistas en esta noche a tu pueblo que sufre en otras partes del mundo y aún en este país. En el nombre de Jesús. Amén. Vayan en paz, hermanos.